Soy Ricardo Bucio, estudié Ciencias Políticas en la Ibero hace muchos años ya, en el plantel de Campestre Churubusco. Soy servidor público, justo estudié ahí para ser servidor público. He trabajado 20 años en el servicio público y antes 15 años en organizaciones de la sociedad civil. Y me desempeño ahora en el área de derechos humanos hace ya muchos años, ahora con derechos de niños, niñas y adolescentes, y trato, digamos, básicamente de ayudar a la toma de conciencia de la realidad de estas situaciones lacerantes que viven las personas más vulneradas en el país. Lo he hecho antes también en temas de discriminación y tratar de encontrar caminos para que a través de las políticas públicas, a través de las acciones gubernamentales, legislativas, se puedan ir corrigiendo, pueda haber condiciones para la mejora de la situación de las personas, para que pueda haber más posibilidades de garantía. Digamos, esto es lo que me ha permitido tener herramientas a nivel profesionales, tanto la capacidad de suma, yo creo, de articulación, y también de mirar y de compartir realidades. Creo que eso ha sido muy importante. Soy una persona que estoy interesada, digamos, por lo que pasa en mi entorno. Creo que eso quizá es la parte que más podría definirme, y porque estoy interesada hago lo que hago, y porque estoy interesada he tenido la oportunidad y el regalo, yo creo, el regalo de la vida, de mirar muchas realidades, de mirar muchas situaciones muy distintas que tienen que ver con personas con discapacidad o con sindicalistas, con adolescentes internos por alguna situación penal, con trabajadoras del hogar, con la comunidad LGBT, con uno y otro grupo, con los niños y niñas, la población afrodescendiente, con empresarios, con muchos servidores públicos en todo el país, y creo que ese ha sido un enorme regalo. Yo, como persona, digamos, interesada, eso me ha ayudado mucho, y también la parte que quizá personalmente o íntimamente me puede definir más, que es la paternidad. Yo creo que para mí la paternidad, ser padre de cuatro hijos, tres en la Ibero, además, es una cuestión que interpersonalmente, digamos, intrapersonalmente me define mucho. Yo creo que es mi vocación más profunda. Trato de tener una relación muy profunda. Vengo de una familia muy amplia, tengo 8 hermanos, y entonces en la casa con los 9, más mis papás, éramos 11 de entrada, pero además vivíamos en una casa junto a un hermano de mi mamá y a una hermana de mi mamá también. Entonces éramos 17 primos que compartíamos el espacio, que crecimos prácticamente juntos. Ahí esto fue un sentido, digamos, aprender un sentido de familia, pero también un sentido como de comunidad, de que las decisiones se tienen que tomar y lo mejor es gestionar lo común. Y después también pasé en la adolescencia una buena cantidad de años en los Scouts, en los Boy Scouts, que dan una perspectiva, me parece, similar, una manera de aprender en grupo, de trabajar, de plantearse retos, y ya de tener una perspectiva de mejora y de servicio. Y a partir de ahí, pues siempre he estado en grupos, siempre he estado en organizaciones civiles también, tratando de, en un tema o en otro, introducir, y eso ha hecho que la vida de la familia se amplíe. La familia, digamos, no es una familia solamente cerrada, es una familia que tiene siempre nexos con otros, o con grupos, o con amigos, con espacios de aprendizaje, de discusión y de reflexión, y creo que es lo que ha ayudado ahora a mis hijas, a mi hijo, a introducirse también en otros terrenos parecidos, en trabajar voluntariamente por los migrantes, en trabajar en cuestiones que ayudan, digamos, en la medida en que ellos pueden hacerlo ahora, que ayudan a la situación de personas en específico. Mi papá fue siempre un autodidacta, fue una persona que siempre buscó aprender, y aprendía de muchísimas cosas. Leía una gran cantidad de libros, de enciclopedias, aprendía, descubría, creaba. Y mi mamá fue siempre una mujer muy interesada en los temas sociales y políticos. Entonces organizaba
la cooperativa en la escuela y era la presidenta de la asociación de padres y era militante partidista y organizaba actividades políticas. Mi mamá fue siempre muy activa en ese sentido. Y yo creo que también ella tenía un sentido muy profundo de relación con sus hermanos y con sus padres. Quedó huérfana muy pequeña, pero siempre conservó eso muy fuerte. Y esas cuestiones me parece que sí, como vasos comunicantes en la historia se van trasladando y se van reproduciendo. Uno las va reinterpretando, va rehaciendo esas partes, las va introyectando, pero también rehaciéndolas a otra perspectiva. Yo creo que lo social, digamos, me viene de mi mamá y deseo de conocer y de descubrir de alguna forma el mundo y nuevas realidades viene muy claramente de mi papá, ¿no? Y el tratar de buscar maneras de hacer siempre las cosas como en colectivo, en conjunto, en organización, ahora en un sistema de protección en políticas públicas, pero de manera colectiva, creo que ha sido un aprendizaje básicamente de crecer en una familia muy amplia y diversa, pero en donde había que llegar a acuerdos y crecer juntos en ese sentido. Fue muy importante primero como un reto. Yo siempre estuve en escuela pública, toda mi familia siempre estuvo en escuela pública, era el primero que entraba en una escuela privada y eso básicamente en términos sobre todo académicos significó un reto. La Ibero tenía un nivel académico mayor al que yo había tenido regularmente y también un tema de integración social, no era demasiado desigual. La Ibero de Campeche Churubusco era una cuestión mucho más homogénea, más clase mediera, creo. Y creo que ahí básicamente descubrí, por un lado, la interdisciplinariedad, porque tuve un buen grupo de amigos, de los cuales aún conservo muchos, que eran de muchas carreras, entonces aprendimos juntos de distintas disciplinas. No fue encerrarme solamente en el tema que competía a mi carrera de ciencias políticas. Y luego al descubrir también el trabajo de integración, lo que ese momento era el Departamento de Integración, pero el trabajo de la Compañía de Jesús en la universidad, me fui involucrando con ellos al mismo tiempo que estaba iniciando voluntariados y trabajos en organizaciones civiles. Digamos que cuando empecé el segundo semestre empecé a involucrarme en voluntariados, toda la carrera estuve en uno y en otro y los fui conectando con lo que la universidad me dio en ese sentido. Creo que las características educativas de la Compañía de Jesús, de ser personas abiertas a los demás, de tratar de interesarse por lo social, porque los conocimientos, las capacidades, las habilidades sirvan a los demás, pero tener también con un horizonte y una perspectiva clara, ¿no? Yo creo que la Ibero marcó en ese sentido mi manera de trabajar, mi manera de pensarme profesionalmente, pero también a nivel personal las características de la espiritualidad ignaciana también me han marcado profundamente, ¿no? Yo recurro a ello siempre que tengo que tomar una decisión, siempre que estoy en una disyuntiva o en una problemática importante. Creo que esta perspectiva ignaciana sí me ha marcado mucho y me ha servido pues prácticamente para todo lo que he hecho. Me tocaron los gallineros eran un espacio muy frío, pero eran muy acogedor porque obligaban a que la comunidad estuviera pues cercana, no solo por el espacio, sino porque eran condiciones de alguna forma temporales. Había una relación estrecha, aunque era una comunidad ya de varios miles de personas, era una comunidad cercana. Y luego tuve la fortuna de, como estaba como becario, de trabajar el primer año, ya no estudiar, pero trabajar el primer año y entonces vivir la transición hacia Santa Fe y empezar a hacer otro voluntariado muy cerca de Santa Fe, en una barranca ahí muy cerca de Santa Fe, con quien entonces era rector, el padre Carlos Escandón, y creo que esa transición también fue muy importante, llegar de alguna manera a estrenar el edificio de Santa Fe, y no solo el edificio, Santa Fe, lo que es hoy, ¿no? Y mis hijos me dicen siempre que les repito cuando voy por Santa Fe que ahí no había nada,
no había nada, pues no había calles, no había edificios, no había nada, sino la Ibero en construcción, no había árboles, y ahora es una zona absolutamente distinta, ¿no? Se transformó totalmente. Entonces haber participado de eso creo que fue importante para mí, y haberme, por haber sido becario también, haberme metido a actividades internas de la universidad. Trabajé en la biblioteca, trabajé en el Centro de Integración Universitario, trabajé en el Centro de Pastoral Universitaria, digamos, como alumno tenía una relación distinta con la universidad de la que tenían la mayoría de los alumnos. Ciencias políticas porque me pareció, antes de entrar a la carrera, iba a estudiar arquitectura o ciencias políticas. Al último medio año me decidí y me pareció que era la mejor manera de tratar de intervenir en realidades sociales con las herramientas que tiene la sociedad para ello, que son básicamente las acciones de política pública, las acciones gubernamentales, la organización social. Ahí entré, y con la idea básicamente de ser servidor público, porque uno podría ser también un político y dedicarse más a la vida partidista, a la vida electoral. Ese no fue mi ruta, sí fue hacer servicio público, y más bien mientras estaba en la universidad comencé a hacerlo. Trabajé 2 años en el DIF Nacional, que era una institución en ese momento más o menos nueva. Fueron 2 años estupendos porque visité los centros que tenía el DIF, muchísimos en la ciudad, en todos los barrios, en las zonas rurales, en las zonas marginadas de la ciudad de todo tipo. Las visité durante 2 años, entonces conocí también muchísimas realidades, pero a los 2 años me pareció que eso era una realidad, una situación muy pesada, muy burocrática, muy anquilosada. Me salí, porque tenía además materias que no podía llevar al mismo tiempo que la carrera, que el trabajo. Me salí e ingresé a organizaciones civiles. Allí estuve 15 años y después tuve la oportunidad de regresar al servicio público, y yo estaba claro con esa certeza de que tenía que ser servidor público, porque esa era mi intención, mi vocación, era mi profesión, pues, pero era sobre todo un llamado, digamos, que yo sentía, trabajar en el servicio público. Ahora ya llevo 20 años trabajando en el servicio público, y me parece que alguno puede decir es que esta carrera, es que yo creo que no me equivoqué en absoluto, ¿no? No me equivoqué en la carrera, no me equivoqué en la universidad, ni en la perspectiva de poder seguir trabajando, estudiando, aprendiendo, ¿no? Creo que por eso ahora mis hijos están ahí, porque han escuchado de alguna forma. Los tres tuvieron una carrera, los 3 empezaron en otra universidad, ¿no? Y los 3 decidieron dejar la universidad en distinto momento en el que estaban, y llegaron a la Ibero, creo que porque han encontrado también algo parecido a lo que yo encontré. Cuando tenía muy poco tiempo de egresado, fui a trabajar en una organización civil a la salida de Puebla por Iztapalapa, y para no trasladarme también me invitaron a pernoctar en una casa hogar para personas con discapacidad intelectual que vivían en abandono. Yo acepté, pues, sin mucho ánimo, digamos, pero acepté y me fui involucrando en esa organización, una comunidad de vida creada para estas personas que viven en abandono y que forma parte de un movimiento internacional. Y luego fui un año en Francia con mi esposa a trabajar en esta organización, en el campo, digamos, como campesino, con trabajadores con discapacidad intelectual, y luego me quedé acá. En total estuve 6 años en esa organización, y yo creo que, aunque no tenía en principio, pues, pareciera nada que ver con estudiar ciencia política, nada que ver con lo que había hecho antes laboralmente, creo que definió en mucho lo que he trabajado después, por varias cosas. Uno, porque descubrí un poco que la fragilidad humana, la fragilidad social, que puede representarse en el abandono y en la discapacidad, pero también en la pobreza, en la desigualdad, en la exclusión social,
tienen una manera de organizarse muy distinta. Uno, pueden ser puestas en el centro, como era esta experiencia en el centro de la vida comunitaria, y entonces ayudar a que todas las diferencias que tenemos todas las demás personas se llevaran adecuadamente, incluso fuera una riqueza la diversidad, si ponemos a las personas y a nuestras propias fragilidades en el centro y gestionamos desde ahí. La otra es la que está referida más a la política, al poder como centro, ya sea al poder económico, al poder social, al poder político, que va dejando de alguna forma, va marginando, va lanzando a la periferia a las personas, aquí por su discapacidad, pero también por su pobreza, por su vulnerabilidad de cualquier tipo. Y yo creo que como modelo, digamos, de Estado, yo digo, para mí ha sido muy importante. Las personas que tienen mayores fragilidades tienen que estar en el centro de la vida social, en el centro de la vida política. Eso permite que las diferencias en una sociedad se puedan gestionar, y todo lo que no es así va generando mecanismos de desigualdad, de exclusión, claramente de discriminación, de machismo, de empobrecimiento de los grupos sociales, ¿no? Yo esa experiencia la he luego, digamos, reflexionado, trabajado para lo que hago, y me parece que es un modelo tal cual de organización social, y que tendría que ser de organización política también. Y desde la parte que he hecho luego en derechos humanos me ha ayudado muchísimo, no solo haber palpado con ellos y con otros grupos de población en periodos que viví en comunidades indígenas, o cuando estuve en relación con las personas privadas de la libertad, o directamente acompañando la lucha de las trabajadoras del hogar. Me ha ayudado a pensar como los derechos humanos de una visión más amplia, no solo la visión teórica o conceptual, que es indispensable para trabajar esos temas, o el desarrollo de las instituciones de derechos humanos que necesita el país, y en donde he podido en algunas participar, contribuir de alguna forma, sino también una visión más amplia. Los derechos no son solo una base legal hoy día, la central de la Constitución, sino son la manera de organizarse socialmente, y la manera en que tenemos las personas de crecer, de desarrollarnos, de sobrevivir. Eso con las políticas de primera infancia, sobre todo, es muy claramente evidente. Un niño, una niña necesita tener la protección, necesita tener los cuidados, necesita tener los satisfactores necesarios, y no debe, por ser pequeño, frágil, vulnerable, ser excluido, ser violentado. Eso daña la vida de las personas totalmente. Entonces creo que esa experiencia inesperada, insospechada, y que como fuera de toda mi perspectiva de desarrollo profesional, me ha marcado profundamente siempre. Como país pasamos dos procesos importantes en nuestra organización y nuestra constitución como Estado-Nación. Una, primero, de poner a los gobiernos al centro y dar cuenta de que los ciudadanos podían tener aquellos servicios, o incluso tener reconocidos garantías individuales si el gobierno estaba de acuerdo, si les otorgaba estas garantías. Y la otra es dar cuenta de que se gobernaba de alguna forma para una sociedad promedio, para la sociedad en su conjunto, sin tomar en cuenta las especificidades de los grupos de población más vulnerados. Y eso ha ido provocando dos cosas. Uno, que tenemos un Estado que no fue organizado, no fue creado para garantizar los derechos de las personas, sino para darles servicios y las concesiones gratuitas que considerara. Y otra, que no había una manera, que todavía no lo hay, pero se ha ido creciendo, una manera de adecuar la posibilidad de garantizar los derechos a los grupos de población específicos, de todas las características que vemos, en donde sabemos que por ser mujer hay desigualdad enorme, por ser niño hay una violencia, por ser joven se vive fuera del presupuesto público, etcétera. Todas estas perspectivas lo que dan cuenta es que se necesita un nuevo modelo de organización social, y ya lo tenemos en la Constitución, en la ley ya lo tenemos. Ahora el Estado es sujeto obligado, las personas son sujetas de derecho, todas sin discriminación, pero el país
no se ha transformado como ya se transformó el marco legal. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla, claro, a través de políticas públicas, a través de legislación, a través de decisiones judiciales, pero también a través de ir cambiando la mirada de las personas y en particular, digamos, por el grado de responsabilidad de los decisores públicos. Y ahí me refiero no solo a los gubernamentales o de los poderes de la Unión, sino también a los poderes económicos, a los poderes religiosos, etcétera, porque han sido también de alguna forma mecanismos para sostener un lugar en donde los ciudadanos no tienen espacio, no son el centro de la vida pública. Quizá una de las cosas más sorprendentes con las que me he topado en la vida profesional es haber descubierto la situación en la que viven las trabajadoras del hogar en México, haberlo descubierto pese a que no siempre, pero muchos años tuvimos trabajo doméstico contratado en la propia casa y teníamos una perspectiva social y de derechos humanos, pero yo no entendía de qué se trataba esta situación tan de discriminación, racismo, de desigualdad que vive en este grupo de más de 2 millones de mujeres en el país. Con Marcelina Bautista comencé a descubrirlo hace 13 años más o menos y empecé a acompañar su causa. Y quizá lo que decía que es más sorprendente es que nunca vi en ningún tema de los que he trabajado a nivel profesional, nunca vi tanta resistencia a impulsar un cambio como el reconocer derechos laborales a las trabajadoras del hogar. Entonces hablé con diputados, con senadores, con miembros del Ejecutivo, con gobernadores, con obispos, con empresarios, y todos y todas tenían una excusa para decir por qué no tenían que tener derechos laborales, ¿no? Son como de la familia, no necesitan casa porque esta es su casa, no necesitan contrato porque tienen toda mi confianza, no pueden tener seguridad social porque se va a enojar mi esposa, yo no tengo seguridad social porque yo tendría que darle a otra persona, el mundo está dividido así, funciona hace muchos años así. De alguna forma descubrir que en realidad al interior de los hogares ahí está la desigualdad, ahí está la violación de derechos humanos y son dos mundos bajo un mismo techo, literalmente dos mundos bajo un mismo techo, dos sistemas de salud, dos sistemas educativos, dos sistemas de ingreso, dos mecanismos patrimoniales, dos formas de acceso a los bienes y servicios totalmente distintos, dos mundos bajo un mismo techo. Entonces creo que para mí la lucha, el trabajo que han hecho las trabajadoras del hogar por sus derechos y por ir sumando y sumando y sumando a personas, a acciones, a organizaciones sociales, instituciones públicas ha sido enormemente relevante. Yo creo que el país no sabe todavía lo que les debe a las trabajadoras por el cambio ahora legal, pero también cultural que están haciendo. Soy Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Bueno, Ricardo Bucio lo conozco en la Comisión de Derechos Humanos y en esta semana tengo en mi oficina una foto donde tomamos un grupo de trabajadoras que cada 30 de marzo celebrábamos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y en nuestra foto el último, el que está hasta atrás, es Ricardo Bucio. Entonces, lo recuerdo como con esa imagen y hoy que es una persona pues, con mayor fuerza que le ha dado el reconocimiento de las trabajadoras del hogar y me emociona. Me encanta cuando Ricardo dice, ustedes me enseñaron muchas cosas, ¿no? De reconocer todo el papel del empleador, pero también de conocer que hay un sector que necesita pues más
más atenciones y que de repente no se vio muchos años, ¿no? Entonces, pues me gusta que él pueda pues estar en espacios que beneficien, ¿no?, a otros sectores. La disyuntiva que me parece que vivimos importante como país es que ya optamos legalmente, constitucionalmente, por ser un país de derechos, pero seguimos siendo un país de privilegios, que sostiene privilegios en los pequeños espacios hasta los espacios de organización social más amplio. Y los pequeños espacios son el poder del hombre dentro de la familia, la violencia intrafamiliar, la desigualdad en el trato a las mujeres dentro de las empresas, esta desigualdad y esta violencia que se vive en los espacios públicos, y en donde esta enorme cantidad de sistemas y subsistemas pequeños de privilegios no se quieren dejar. Nadie quiere, todos quieren que seamos más igualitarios, que tengamos mejores condiciones, que haya menos diferencias sociales, pero nadie quiere dejar el pequeño espacio de poder que tiene. Y creo que eso es indispensable. Una sociedad de derechos es la base para un país de derechos, no solo el cambio constitucional. Ahí tenemos todavía muchísimo que hacer y hay evidencia clara de lo que pasa en un país, los países nórdicos, por ejemplo, cuando no solo se cambia el marco legal o se establecen políticas e instituciones públicas, sino se cambia la cultura social. Y todos sabemos que lo mejor para todas las personas es que se puedan respetar los derechos de todas y de todos. El trabajo de definir cómo se explicitan en el marco legal, en las decisiones judiciales, en los mecanismos, las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, los derechos humanos, ha requerido de personas que lo han podido llevar a cabo. José Luis Caballero es uno de ellos, es una mente privilegiada, pero además tiene conectado perfectamente su capacidad y su conocimiento en los temas de derechos humanos con la convicción de que son indispensables y con el trabajo conjunto con todos aquellos que lo requieran. Y además con esa gran capacidad de transmitirlos y de ir formando a través de la Ibero también un grupo de personas cada vez más amplio que va teniendo esta perspectiva y que son sin duda para eso un gran activo para el país. Hola, soy José Luis Caballero Ochoa, soy académico investigador en el Departamento de Derecho de la Ibero y actualmente dirijo el departamento. Me he dedicado pues a los temas de derechos humanos y derecho constitucional durante muchos años, soy investigador nacional, he hecho activismo en el tema. Sí, en el contexto de lo que está pasando en México y de lo que asistimos, pues representa mucho tener una figura con el liderazgo que tiene Ricardo, con la capacidad que tiene de empatizar con la gente más vulnerable, con la capacidad que tiene de sumarse a las causas estratégicas de lo que necesitamos avanzar en este país y de poner la inteligencia y el corazón al servicio de los derechos de las personas. Yo pienso que en esa perspectiva no solamente en Ricardo Bucio encontramos a un profesionista destacado, sino también a un modelo de ser humano, la verdad lo digo, que aporta desde su experiencia humana en esa perspectiva, en esa dirección, y a un modelo de lo que pues quienes hemos estado involucrados durante muchos años, como es mi caso en la Universidad Iberoamericana, asistiendo a procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación, de incidencia, pues creemos que debe ser la impronta de nuestras egresadas y nuestros egresados, ¿no? Gente con un alto compromiso social, con formación técnica muy cualificada, gente muy competente, pero gente que tenga empatía, misericordia, solidaridad y liderazgo. Las tres cosas, los tres ejes bien plantados, ¿no? Competencia técnica especializada, empatía, solidaridad y también
liderazgo, que esos Ricardo Bucio los tiene y los tiene pues los manifiesta con mucha claridad en su vida cotidiana. Ricardo Bucio como amigo pues es un hombre que escucha mucho, que te escucha, que te recibe, digamos, en la comprensión de tu experiencia y en lo que lo dices. Es un hombre muy cálido, es un hombre muy afectuoso, es un hombre solidario y es un hombre pues que también está es un hombre muy noble, ¿no? Y eso yo creo que es una constatación en la red de amigas y de amigos que tiene y que lo aprecian. Es un hombre con mucha nobleza y con mucha capacidad de empujar a la gente que lo rodea para sacar, digamos, vidas adelante y la posibilidad también de brindar amistad a cualquier tipo de persona, con una mirada también empática y misericordiosa con la gente más vulnerable. Yo creo que para mí lo que sigue es seguir aprovechando y buscando y cuando sea necesario también creando los espacios para poder trabajar por una sociedad que esté basada en los derechos humanos y que esté centrada en los grupos de población más vulnerados. Pero también creo seguir buscando las maneras de que esto sea un tema no solo ya de convicción y compromiso personal, sino un tema de vida personal, ¿no? Porque creo que estas situaciones, por ejemplo, trabajar en contra de la discriminación es un ejercicio permanente de irse quitando las telarañas con las que uno creció, se educó, de irse tal cual reeducando, de ir viendo la sociedad de una manera distinta, ir viendo a las personas de una manera distinta. Yo creo que eso sigue en todos los casos. Necesitamos, para poder ser la sociedad que queremos ser, también ir reeducando y transformando nosotros como personas, y eso pues será un camino hasta donde llegue.